Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Albornoz y estamos con Pía Fonseca. Y vamos a estar hablando con Francisco Dufemia, director de Al Acecho, película que se estrenó en Cinear y Cinear Play, que protagoniza Rodrigo de la Serna. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, te queríamos hacer algunas consultas. En principio, desde que escribiste el guión, ¿pensaste en Rodrigo para que interprete al guardaparque? La verdad que sí. Es como el resultado de un poco de un ejercicio que me gusta hacer cuando escribimos, cuando pensamos, en este caso junto a Fer Crap, que hicimos el guión. Me sirve trabajar, imaginar gente real para poder visualizar lo que hacemos. Pero bueno, después esa gente real no responde como uno cree. Esa gente real le agrega un montón de cosas a los personajes, así que te diría que sí, pero el resultado fue mucho mejor de lo que nosotros habíamos imaginado, porque bueno, el aporte de Rodrigo Lacerna y Belén Blanco, sobre todo, que son ese dúo de protagonistas, un poco, bueno, le han aportado a los personajes de todo, la verdad. En Belén Blanco también habías considerado antes, digamos, ¿hiciste proceso de casting o ya tenías en el esquema de tus actores en la mente? También con Belén lo mismo, también lo habíamos pensado. Yo sabía que entre ellos hay una química muy, muy buena porque han trabajado muchas veces juntos y se conocen desde hace una punta de años. No hubo casting para esos papeles, y para el de Walter Jacob tampoco hubo casting. No, no Claro. estaba desde el principio Walter, pero bueno, después cuando se fue perfilando mejor cómo iba a ser el personaje ese. Yo trabajo principalmente sobre los caracteres principales y después un poco el resto de los personajes van funcionando de una manera medio satelital. Ujú. Entonces, una vez que estaban definidos unos, ya teníamos una idea más concreta de cómo deberían ser sus ayudantes, sus oponentes. Entonces, a partir de ahí ya nos metimos como en una segunda capa de los personajes y después ya pasamos más a los personajes más pequeños. Todas esas Como etapas, una cosa piramidal, una cosa así, ¿no? todas esas etapas que contás también tuvieron momentos de ensayos o no tuvieron momentos de ensayos. Sí, sí, por supuesto. Ensayamos con todos los actores, todos pasaron sus letras, eso seguro. Hicimos un ensayo medio como a guión abierto. Con Fer habíamos escrito el guión, habíamos Sí. establecido cómo eran los personajes, sus nombres, su procedencia, su pasado, su futuro, Mm. sus relaciones, pero no les quisimos teñir de nada más a los personajes. Después uno infería cuál era el carácter de esta gente según lo que hablaba o según las respuestas que daban, pero esas respuestas tampoco estaban marcadas. Queríamos que sea algo que puedan aportar ellos. O sea que el gesto, la voz, la postura, la respiración, las miradas, todo eso que es lo que le da personalidad al personaje, valga la redundancia, fue un aporte de ellos que después nosotros tratábamos como de mantenerlo adentro de lo que la película necesita, ¿no? Pero la construcción la terminaron completamente ellos. Es interesante lo que comentás porque hay algo del personaje, sobre todo de Rodrigo de la Serna, que tiene algo ambiguo en su manera de actuar. Y quería yo preguntarte si eso vos lo pensaste desde el personaje o pensando también de la relación del personaje con el espectador en algún punto. Claro, bueno, mira qué interesante. Siempre se habla de la dualidad del personaje, en el caso de Rodrigo, siempre. Bueno, ahora en unas notas estoy hablando como de la dualidad del personaje y me parece que es algo más que le corresponde al espectador, esa Claro. dualidad. La intención era que Silva tenía siempre súper claro lo que quería hacer. De hecho, yo sigo pensando que el personaje tiene súper en claro qué es lo que quiere hacer. Ujú. La cuestión es que es un personaje muy cerrado, es un personaje al que es difícil acceder, entonces, y no es un personaje que tiene sus emociones o sus intenciones servidas. En ese sentido era como algo del juego de la presa y el cazador, ¿no? Como ningún animal se muestra débil ante su depredador, por decirlo de alguna manera. Así que sí, era algo que había que construir y sobre todo era algo que era complejo de sostener. El personaje tenía que revelar la información suficiente como para que la trama avance, pero al mismo tiempo esa información tenía que estar siempre contenida. Entonces, bueno, Claro. ahí Rodrigo hizo
recontra de las suyas. Con eso digo, como que lo supo manejar, supo mantener al espectador en esa ambigüedad, que es un poco la misma ambigüedad en la que él mantiene al resto de sus compañeros. También, ¿no? De trabajo. Belén Blanco dijo algo muy interesante, que yo no lo había pensado así en palabras, que es como el espectador descubre a este Silva en simultáneo que los descubren ellos. Es un desconocido para todos, para el espectador y para los que ya estaban en el parque. Entonces está bueno porque también por ahí uno siempre se identifica con el protagonista de la película, pero el resto de los personajes tienen un acceso hacia el protagonista muy similar al que tiene el espectador. ¿Cuántas semanas de rodaje tuvieron? 4 semanas de rodaje. Ah, claro. ¿Y sos de filmar mucho material? Todo el que haga falta. Sí, hay tomas de diálogo que no salían bien y llegamos a hacer 10 retomas. Y bueno, y después todo lo que es secuencias de acción es un tema que hay que armar bastante bien porque es poco el tiempo que las tomas de acción duran en escena. Entonces, y en relación al tiempo que lleva setearlas, trasladarse hasta el lugar, pensar que estás en un escenario natural, todo es barro, todo es sendero, todos son árboles. Entonces sí, ahí había como una ingeniería lo más ajustada posible a la realidad de la película, a la realidad productiva y a lo que la película necesitaba contar, que había que ajustar mucho. Entonces ahí sí, se trata trato de filmar lo más que se pueda, pero bueno, también hay como un límite natural a poder filmar, que todo preparación y en escenario natural. Cualquier traslado es media hora, son 40 minutos, insume mucho tiempo, pero trato de filmar todo lo que se pueda. Claro, y en esto de las retomas y en buscar en algún punto la escena, ¿en dónde solés poner el foco de tu dirección? Bueno, es una gran pregunta. Te diría que hay, por lo menos en El Acecho, encuentro que hay dos tipos de escenas, como más las escenas de acción que requieren encararlas de una manera, y después el resto de las escenas son más las escenas en las que los personajes se relacionan entre sí o se relacionan con el contexto. En esas escenas trabajo siempre con la prioridad son los personajes, que los actores estén bien, que el diálogo sea dinámico, pero sobre todo cuidar mucho a los personajes, porque si no los cuido yo, no los cuida nadie. Eso por un lado. Y después, respecto a las escenas de acción, bueno, yo soy de formación montajista, no estudié dirección, entonces eso me ayuda un poco a pensar la puesta en escena en función de cómo voy a montar la escena luego. Entonces por ahí no me meto en filmar todo de todos lados, sino tratar de entender qué es a cada momento qué es lo que se va a necesitar. Sería ideal poder filmar todo de todos lados, pero no es posible tampoco. Entonces ahí trato de darle prioridad a lo que sería el montaje, mejor dicho, al ritmo que quiero que tenga la escena, y en función de eso se arma la puesta. ¿Cómo fue la experiencia de terminar estrenando en plataformas digitales como Cinear? Bueno, mirá, arrancando de que la pandemia es una gran tragedia, estrenar en este contexto para lo que es la película, me parece que lo que tiene de bueno es que hay un montón de gente que gusta de estos actores y de estas actrices. Rodrigo y Belén son muy familiares a lo que es la pantalla hogareña, y tal vez hay un montón de gente que en los hogares las puede ver, gente que no tiene una sala de cine cerca, que no puede pagar una entrada, o que simplemente no tiene el hábito de ir al cine. Entonces, en ese sentido, a través de las plataformas, el estreno se federaliza, pero muchísimo. Claro. Se federaliza muchísimo, además es gratis en la plataforma, puede ver gente desde todos lados. Eso también le da un nuevo sentido a la difusión de la película, porque accedemos también a un montón de medios de otros lados, que por ahí un medio de una ciudad que no tiene una sala de cine no va a replicar una noticia sobre la sala de cine, y por ahí esa gente se va a quedar afuera del evento. Entonces, de alguna manera, estrenar en plataforma te permite multiplicar por varios la cantidad de espectadores que vas a tener. Para mí, o sea, yo la finalidad de todo esto es que vean la película. Claro. Yo prefiero que se vea en una sala, porque fue pensada para eso, pero si alguien la quiere ver en un teléfono, abajo de la sábana, en la cama, cuando le queda cómodo, a mí me parece bárbaro, ¿no? Cada uno disfruta de lo que disfruta como le gusta. Claro. En la película hay bastantes escenas de tensión, y te quería preguntar cómo, digamos, que esto que hablabas de las retomas y que no salían, ¿cuál fue la que más te costó?
y qué facilidades aparecen con actores como Rodrigo de la Serna y Belén, ¿no? Bueno, las facilidades, primero son la gran atracción de público que generan para con la película. Eso es lo primero que te digo. Segundo, la cantidad de horas de vuelo que tienen ellos. O sea, ni todo el equipo, ni todos los que estábamos en la película juntos teníamos la experiencia que tienen ellos en set, en actuación, en manejo de los actores, digamos. Entonces ahí fue como ellos fueron súper generosos. Entonces ahí fue como, por un lado, una experiencia profesional que es súper enriquecedora y por otro lado, súper enriquecedor para la película también. De lo más difícil de filmar en la película eran las escenas con animales. Tener un animal en el set es muy delicado, se trabaja con un veterinario, se trabaja con un adiestrador, no se filma la cantidad de horas que filman el resto de las personas, el set fuera de toma suele ser en un lugar ruidoso, donde hay mucho movimiento, bueno, todo eso está absolutamente cancelado. Es muy delicado y también por la integridad del animal, y por otro lado, porque el animal no es actor y el animal no entiende de órdenes, digamos. Entonces, también hay que saber qué es lo que uno puede pretender de esa situación y qué es lo que uno puede no pretender. Digo, si yo quiero que el animal haga una mirada a los ojos de otra persona, no lo voy a lograr parándole una persona adelante. Digo, hay que buscar la manera alternativa de lograr eso, y es muy probable que incluso eso no lo puedas lograr. Entonces, tenés que estar como a un nivel más todavía de apertura para ver qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo en ese momento y en función de eso acomodar todo alrededor. Así que, claro. No sé, por decirte una cosa, si en un momento el animal se sienta, bueno, hay que dejar de hacer la escena que está filmando y hay que pasar a otra escena en la que lo necesitaba sentado. No fue el caso, pero por poner un ejemplo, ¿no? Ahí es uno de los pocos casos donde uno abandona el plan de rodaje, donde uno abandona un poco todo en función de qué es lo que ese ser está dando. Sí, también un poco es muy interesante lo que decís, porque de hecho era algo que habíamos hablado antes con Ser, y un poco también el actor tiene que tener esa escucha también para con el animal, porque de hecho Rodrigo tiene escenas bastante íntimas logradas con uno de los animales, y habrá sido todo un trabajo, me imagino. Sí, hay que generar un clima, hay que trabajar con muchísimo silencio, no se puede caer nada, no se puede golpear nada. Y aparte pasaba algo muy raro, que es en esa escena, cuando se graba con un animal, se invierte el rol protagónico. O sea, sí. Rodrigo deja, a lo que es el set, claro, Rodrigo deja de ser el protagonista y pasa a ser el animal. Si bien sigue siendo el protagonista de la película, como digamos, ahí nos volvemos un poco todos satélites de lo que pasa con este animal. Entonces, incluso el protagonista se pone al servicio de un personaje subsidiario, que es algo que suele ser al revés en las películas, ¿no? Pero bueno, sí. ahí digo, y aparte se produjo, el animal magnetismo de esta vida, se produjo un contacto con Rodrigo que no tenía con nadie. Sí. Fue un contacto que estuvo cuidado, digamos, el animal no tiene por qué entrar en contacto con todo el mundo ni nada parecido, pero se produjo, me atrevería a decir una empatía, no lo sé, pero sin que sea una indicación de su adiestrador ni nada raro. Digo, el animal respondió a Rodrigo en particular con una atención que no nos pasaba a los demás, digamos. Ay, es súper interesante lo que decís, puede ser claramente eso, que hay como una empatía o algo. Pero eso ¿lo construyeron en función de la peli o apareció y lo tomaron para la trama de la película? No, eso siempre estuvo en la peli, el animal, todas las escenas en las que participa siempre estuvieron guionadas. Ensayamos con una caja, se ensayó con una caja vacía, que todo funcione, a dónde nos teníamos que parar para no estar ahí en el set haciendo todo el despliegue en el momento en el que el set tenía que ser un lugar tranquilo y cuidado. Pero bueno, también llegado el momento de la toma, el tipo se podía tirar a dormir o darle la espalda o ponerse
o ponerse a oler a alguien que estaba por ahí y desentenderse de la acción, y era increíble porque parecía, en muchos casos parecía que se estaba entendiendo con la acción, ¿no? Sí. Claro, se vuelve indescifrable, es como si no están todos atentos a lo que está haciendo el animal, es como, claro, se va la toma, se va todo. Sí, totalmente, sí, totalmente, y aparte y es como, y lo que dura ese nivel, ese punto de conexión que se produce, es algo muy breve adentro de una cosa, y no tenés retoma. Tal cual, encima eso. No hay Tiene que retoma salir nunca. todo bien, sonido, claro, el sonido último O sea, puede, pero claro. haces otra toma en cualquier caso, pero no hay manera de que el animal repita la acción, entienda que tiene que repetir una acción. Qué locura, claro. Entonces eso eran todas tomas únicas, ¿no? En que en una se llevaban mejor, en una se llevaban peor. Después en montaje elegimos como para lo que la peli necesitaba, que era lo más indicado, pero bueno, era lo que el animal había dado, ¿no? No era lo que nosotros habíamos armado. Yo te quería preguntar, porque si bien contabas que antes venís más del palo de la edición, bueno, ahora que sos director, ¿quiénes fueron tus referentes de dirección de cine que te llevaron a ser director? Bueno, tal vez uno ingresa, montaje creo que es una pieza, es una instancia más de la dirección de la película, ¿no? Es como la última instancia de la dirección de la película, sin que me maten mis colegas. Uno cuando es montajista es director de fotografía, es foquista, es director de actores, es un poco todo, ¿no? Sí. Porque es el último filtro, somos la última barrera. Entonces, el acercamiento que uno tiene desde el montaje a lo que es las necesidades de una película y el lenguaje cinematográfico es como muy intenso. Pero bueno, el montaje es una situación estática, es una situación solitaria, no se parece en nada a un rodaje en escenarios naturales, donde tenés un equipo de gente y te estás moviendo todo el tiempo. Te diría como obvio, me interesan las películas de Werner Herzog, me interesan los realizadores que salen a filmar afuera, que se conectan con un tema, que se trasladan, que se meten, que se sumergen. Dirigir te permite sumergirte en un tema durante prácticamente todos los años que estés dispuesto a entregarle a ese tema. Nos volvemos especialistas en cosas muy específicas al mismo tiempo. Pero sí, me interesa como un cine de afuera, de lo abierto, ¿no? Como no sé si necesariamente relacionado con lo natural, pero sí buscar algo que sea bien opuesto a lo que es una sala de montaje, tal vez. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo y mucho éxito y que se vea muchísimo la película. Bueno, muchas gracias, y para quienes nos vean, paso el aviso, nos pueden ver en Cinear Play al acecho hasta el jueves 13, no más. Así que mándense, es gratis y está ahí para verla, espero que la disfruten. Muchas gracias, Francisco, un abrazo grande. Hasta luego, disculpen el pullover. No pasa nada. Que mete ruido como loco. Se nota que no es fotografía, que soy montajista. Chao, gracias. Una experiencia de trabajar solo, con un equipo, pero muy autogestivo desde casa. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Pía? Sí,